Y en las primeras clases yo les hablaba de que pues, su computadora pues posee una memoria muy grande, ¿sí? Entonces, esta, digamos, es la memoria, ¿sí? En donde pues tenemos un arreglo de bytes, si lo quieren ver así, un arreglo muy grande de bytes, en donde cada elemento del arreglo, pues más que un índice, posee una dirección de memoria. Entonces, las direcciones de memoria empiezan desde la 0, continuamos con la 1, con la 2, con la 3, ¿no? Por aquí tal vez está la dirección, no lo sé, 100, por acá estará la dirección 101, la 102, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por acá está la dirección, digamos, I, para generalizar un poco, ¿sí? Etcétera. Y por acá está la última dirección, va a estar la dirección 2 a la n menos 1, ¿no? ¿Por qué 2 a la n menos 1? Bueno, pues en este caso n, pues va a representar el número de bits de bus de direcciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que si su memoria, por ejemplo, permite, o bueno, su computadora permite direccionar 8 bits, quiere decir entonces que su memoria tendría un total, o la última dirección de su memoria sería 2 a la 8 menos 1. 2 a la 8 es 256 menos 1, serían 255 bytes, ¿no? Es decir, la dirección mínima sería 0 y la dirección máxima que yo puedo direccionar con esa memoria o con esa computadora de esas características sería 255, ¿no? Esta sería la última dirección. Entonces iríamos desde 0 hasta 255. Si ustedes suman el número de elementos, pues tendríamos 256 elementos, ¿no? Si n es igual a 16 bits, entonces lo que tendríamos sería 2 a la 16, que serían 65.536, menos 1 serían 65.535. Es decir, yo voy de la dirección 0 a la última dirección, que sería la 65.535, ¿no? Es decir, tengo en total, si ustedes cuentan, tengo en total 65.536 bytes de memoria, ¿no? Eso es lo que yo tendría, ¿no? Desde luego, en la actualidad las memorias pues no tienen esa capacidad, ¿no? En la actualidad las memorias pueden ser de 32 bits o pueden ser de 64 bits, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de gigas de capacidad de memoria y por lo tanto, pues este número ya no está en miles, ¿no? Sino está en miles de millones de bytes, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Ahora bien, dentro de la computadora, déjenme copiar, déjenme trasladar esto a otra hoja. Dentro de su computadora, hoja nueva. Dentro de su computadora, la memoria no se organiza, bueno, digamos que esta es la organización interna de la computadora, ¿no? Por cierto, a estas direcciones se les conoce como direcciones físicas, ¿sale? Eso se les conoce como direcciones físicas, ¿no? Entonces, ustedes dentro de su programa no trabajan con direcciones físicas, ¿no? O si lo quieren ver así, los programas de las computadoras no trabajan con direcciones físicas, trabajan con lo que se conoce con direcciones lógicas, ¿sí? ¿Qué es una dirección lógica? Bueno, pues yo por acá tengo una, digamos, alguna representación de dirección de memoria. Ya dijimos que es una dirección lógica, ¿sale? Por ahí, mediante algún proceso, ¿sí? Se hace una conversión y se obtiene la dirección física. Nosotros como programadores, si lo quieren ver así, trabajamos con estas, ¿sí? Y eso es lo que a la computadora le ofrecemos. Nosotros les ofrecemos direcciones lógicas. No he dicho qué formato tienen las direcciones lógicas. Simplemente estoy diciendo de manera abstracta que por ahí hay, digamos, algo que se conoce como dirección lógica, que es con la cual trabaja el programador, ¿sí? Que es con la cual yo, digamos, elaboro mis programas o es con la cual trabajan los programas de computadora, ¿sí? Y por ahí alguien o algo tiene que hacer la conversión adecuada para obtener una dirección física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las direcciones físicas son, digamos, los valores, si lo quieren ver así, o los números con los cuales el hardware trabaja. ¿Sale? Ahora bien, ¿quién es el encargado de hacer esa conversión? El encargado de hacer esa conversión es el procesador, ¿sí? El CPU. Ese es el encargado de hacer la conversión. ¿Sale?
Ahora bien, una pregunta interesante aquí es, oye, ¿y por qué, por qué esa conversión? ¿Qué objeto tiene esa conversión? ¿Por qué no dejar que el programador trabaje con direcciones físicas, ahorrarle trabajo al CPU de estar haciendo conversiones? Y creo yo que esa sería una manera un poquito más, pues más sencilla de trabajar, ¿no? La respuesta es, o bueno, el motivo principal por el cual existen, digamos, las direcciones lógicas y se tenga que hacer una conversión a direcciones físicas, el motivo principal es porque en aquel entonces, digamos, hace muchos años, digamos, cuando empezó esto de los procesadores, en aquel entonces, pues, digamos, diseñar procesadores o diseñar, para ser más exactos, los bits o aquellos elementos que me permiten guardar números, era bastante costoso hacerlo, ¿no? Entonces, trabajar con ese tipo de hardware en aquel entonces, pues no era sencillo. Entonces, por ahí a alguien se le ocurrió que en lugar de trabajar, digamos, directamente con direcciones físicas, bueno, pues se trabajara con direcciones lógicas pagando el costo de la conversión, ¿no? Pero bueno, ni modo, ¿no? Digamos que era mejor estar proponiendo una conversión que estar, digamos, diseñando hardware costoso, ¿no? Para poder trabajar con las direcciones o para poder trabajar con los unos y ceros que requería el programador, ¿no? Básicamente, digamos, ese sería, digamos, el motivo principal por el cual se idearon direcciones lógicas, ¿no? Ahora, ¿por qué se sigue manteniendo eso? Porque pues ya en la actualidad hacer un procesador, pues sigue siendo complicado, pero bueno, hablando en cuanto a costos, en cuanto a esfuerzo, pues ya no es tanto, ¿no? ¿Por qué se sigue manteniendo, digamos, la filosofía de trabajar con direcciones lógicas en lugar de trabajar con direcciones físicas? Bueno, se sigue manteniendo esa filosofía debido a la seguridad, ¿no? ¿A qué me refiero con seguridad? Bueno, la seguridad se refiere a que cada programa puede tener, digamos, su espacio de direcciones, o véanlo de esta manera, cada programa, digamos, piensa o se le informa que posee su propia memoria, ¿sale? Y como posee su propia memoria, ya no estamos hablando de direcciones físicas, que es en donde están todas las direcciones que comparten todo mundo. Estamos hablando de una dirección lógica y sus direcciones lógicas básicamente son propias de cada uno de los programas. Entonces, se hace una conversión para que eventualmente se traduzca esa dirección lógica en una dirección física. Es decir, déjame ponerlo de esta manera, ¿no? Cada programa, en principio, tendría, digamos, un bloque de memoria. Por ejemplo, este sería el bloque del programa 1. Este de por acá sería el bloque del programa 2. ¿Sí? Yo sé que las direcciones de memoria del programa 1 empiezan en cero, las direcciones físicas, ¿sí? Aquí empieza el bloque de la dirección de memoria del programa 1, del programa P1, ¿sale? Y empieza en cero, o en uno, perdón, ahí empieza su bloque de memoria, ¿sí? Para el programa P2, ahí su bloque de memoria, bueno, pues empieza en I, ¿no? Le tocó esa dirección, ¿no? Sin embargo, al utilizar direcciones lógicas en lugar de trabajar con direcciones físicas, lo que se le hace creer a los programas es que posee su propia memoria y que su memoria puede ser tan grande como se necesite, ¿sale? Entonces, para el programa P1, su dirección lógica no empieza en 1, sino empieza en 0. Para el programa P2, su dirección física o su dirección de memoria no empieza en I, sigue empezando en 0, ¿sí? Entonces, esto de aquí sería la dirección lógica, ¿sí? Entonces, el programa, pues, digamos, cree o se le engaña, ¿sale? Diciéndole que tiene su propia memoria y que ésta empieza en cero, cuando en realidad pues empieza en uno, dirección física. Al P2 se le engaña diciéndole que su memoria empieza en cero, ¿no? Cuando en realidad físicamente empieza en la dirección I, ¿no? Por eso es importante trabajar con direcciones lógicas, ¿sí? Ojo, cada programa, si se fijan, posee su propio espacio, ¿sale? Por lo tanto, no intervienen, es decir, es imposible que un programa pueda leer un bloque de memoria que no le corresponde, ¿sí? A eso me refiero con que existe seguridad, a eso me refiero con que si seguimos trabajando con direcciones lógicas, pues plantea un poco la seguridad de los programas. Es decir, que un programa no puede acceder a un bloque de memoria que no le pertenece, ¿no? Si nosotros trabajáramos con direcciones físicas, pues ¿qué pasaría si P1 intenta acceder a la dirección I? Bueno, pues si P1 intenta acceder a la dirección I, entonces estaría interfiriendo con el bloque de memoria del programa P2, ¿no? Pero en este caso ya sabemos que los programas pues no trabajan con direcciones físicas para evitar ese tipo de problemas. En lugar de trabajar con direcciones físicas, bueno, pues trabajamos con direcciones lógicas y se le oculta al programa todo lo que hay abajo. No sé si esto esté claro, alguna pregunta, alguna duda, dudas, preguntas. Es por eso que luego sale la falla de segmento.
Claro, es por eso que luego a veces sale la falla de segmento, ¿no? Ok. Lo que sucede ahí, por ejemplo, es que, pues, aun cuando no se pueda, digamos, luego a veces los programas lo intentan, ¿sale? Pero el error lo captura el sistema operativo, ¿no? Bueno, el primero en capturarlo es el procesador, porque el procesador es que se da cuenta, dice, ah, caray, espérame, esta dirección de memoria no te corresponde, ¿no? O sea, forma dentro de tu espacio de direcciones lógicas, sí, ¿sale? Pero ya te pasaste, ¿no? Porque a lo mejor nada más le había yo entregado un bloque de tamaño n y él quiso leer, por ejemplo, el byte n más 4, ¿no? Entonces, pues ya interfiere en otro bloque, ¿no? Entonces, si se fijan, es como un arreglo también la memoria lógica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues sucede el error. El CPU se da cuenta pues de ese problema, le informa al sistema operativo y el sistema operativo ya es el que te dice a ti, usuario, oye, fallo de segmento, ¿no? Y mata tu programa, ¿no? Entonces, las direcciones lógicas son importantes porque bueno, vamos, hace unos años era por costo, pero en la actualidad las direcciones o el trabajar con direcciones lógicas es importante porque ofrece seguridad, ¿no? Seguridad al momento de ejecutar los programas, ¿no? Digamos, esa sería, digamos, la conclusión de utilizar direcciones lógicas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro o confuso. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con direcciones lógicas. Entonces, déjenme pensar. Déjenme grabar. Ok, entonces déjenme continuar. Ya sabemos que vamos a trabajar con direcciones lógicas, ¿sale? Digamos que la recomendación por el momento es no se preocupen qué valor pueda tener esa dirección lógica, ¿sale? O esa dirección física, no se preocupen por el momento. Ya de alguna manera, quien nos va a decir qué direcciones nos ofrecen o qué direcciones es la que tengo yo que trabajar, quien nos dice qué dirección es la adecuada, vamos, es el sistema operativo, ¿no? Entonces, digamos, esa parte no me debe de preocupar por el momento. De veras, algo que les quería comentar. Tal vez una pregunta interesante aquí. Oiga, profe, ¿y todos los procesadores trabajan con direcciones lógicas en lugar de direcciones físicas? La respuesta es no. Digamos, procesadores que se les conoce como microcontroladores y generalmente los microcontroladores sí trabajan con las direcciones físicas de la memoria, ¿no? Ya cuando lleven arquitectura de computadoras o cuando lleven el curso de microcontroladores, bueno, ahí ya veremos la diferencia entre uno y otro o cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro, ¿no? Entonces ahí creo yo ahí ya quedará un poquito más claro esto, ¿no? Entonces, por el momento, vamos a decir que trabajamos con direcciones, ¿sí? Ya sabemos en el fondo que son direcciones lógicas, pero déjenme llamarles simplemente direcciones, ¿sí? Entonces, cuando ustedes declaran una variable char, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace su compilador? Bueno, su compilador lo que hace es, de alguna manera, vamos a ponerlo así, colocar las instrucciones necesarias para que se pueda reservar un espacio de memoria, en este caso de un byte, ¿sí? Ahora bien, esas instrucciones a quiénes van a ir dirigidas? Bueno, esas instrucciones no van dirigidas, digamos, al procesador, van dirigidas al sistema operativo. El sistema operativo es el encargado de ver qué direcciones de memoria, o déjeme ponerlo de esta manera, qué región de memoria se le puede ofrecer a tu proceso, perdón, a tu programa para que pueda ser ejecutado, ¿sale? Recuerden que proceso es ya el programa en ejecución, ¿no? Entonces, el sistema operativo es el encargado, digamos, el software, porque es un programa, es el software que se encarga de reservar los espacios de memoria y se encarga de hacer muchas otras cosas más, pero una de sus funciones es reservar los espacios de memoria, ¿no? Cuando ustedes declaran, por ejemplo, un int, lo mismo, el compilador reserva, digamos, o coloca las instrucciones necesarias para que el sistema operativo sepa que tiene que reservar un espacio, pero para un entero, ¿sale? Y si ustedes declaran un double, un float, pues lo mismo, ¿no? El compilador coloca, digamos, las instrucciones adecuadas pues para que el sistema operativo reserve el espacio, ¿no? Entonces pensemos en que una vez que su programa está en ejecución o una vez que su programa empieza a ejecutarse, bueno, pues el sistema operativo reserva este espacio para A, déjeme utilizar otro color, este espacio para A, ¿sí? Después dice, ok, tengo que reservar un espacio para B, ¿sí?
Entonces, en este caso, pues vamos a pensar que estamos en una computadora de 32 bits, por lo tanto tendría que reservar 4 espacios. Este sería B, ¿sale? Y otro espacio para C. Pensemos en que estamos trabajando a 8 bits, digo, perdón, a 64 bits y por lo tanto tendría que reservar 8 bytes, ¿no? Entonces, déjenme colocar aquí los que me hacen falta. Y déjenme borrar estos, ¿no? Entonces, para C, reservo 8 espacios. Entonces, aquí estaría C. Ojo, nuevamente, en nuestro programa no trabajamos con direcciones de memoria, ¿no? Trabajamos con estas cosas que se llaman identificadores, con esas letras que nos representan, digamos, las variables que hemos declarado, ¿no? Pensemos entonces que, digamos, esas variables A, B, etcétera, etcétera, están direccionadas, pues a lo mejor A empieza en la 100, ¿no? B, pues no necesariamente tiene por qué ser continuo, pero déjeme suponer que es continuo. A lo mejor esta es la 101. ¿Sale? Entonces B, si se fijan, empieza en la dirección 101, termina en la 104, C empieza en la 105 y termina en la 112, ¿no? Serían, digamos, las direcciones, ¿no? Nuevamente, en el entendido de que esas direcciones ya sabemos que son lógicas, pero bueno, nosotros le vamos a llamar simplemente direcciones, ¿no? Entonces nosotros estamos, digamos, a un nivel arriba digamos, del nivel interno con el cual trabaja pues la computadora o en este caso mi procesador, ¿no? Entonces aquí tengo las direcciones y aquí tengo las variables, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo la variable, por ejemplo, cuando utilizo la identificadora para asignar el valor de 20, bueno, pues lo que está sucediendo internamente es que el compilador coloca las instrucciones necesarias, ¿sí? Para que en la dirección que le haya asignado el sistema operativo, bueno, pues ahí se ponga el valor de 20, ¿no? Lo mismo va a suceder con el entero, lo mismo va a suceder con el double, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo de manera interna. Entonces, noten que esta dirección no se sabe. Al momento en que yo estoy programando, pues no se sabe qué dirección me va a dar el sistema operativo. Lo que sí sé es que me va a entregar una dirección. ¿Cuál? Pues quién sabe. Entonces el compilador de alguna manera pues tiene que poner las instrucciones, digamos, generalizadas, ¿sí? Para que puedan recibir prácticamente cualquier dirección de memoria, cualquier dirección que el sistema operativo me va a entregar. Entonces el programa está preparado para recibir cualquier dirección. Entonces ya tampoco me preocupa ese aspecto de, híjole, pues ¿cuál podrá ser la dirección que me entregue el sistema operativo? Bueno, no te preocupes. El compilador de alguna manera ya colocó las instrucciones o los códigos adecuados para que pues, se pueda trabajar prácticamente con cualquier dirección de memoria. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Ok, perfecto. Entonces, si se fijan, perfecto. Ok, entonces, si se fijan, nuevamente ustedes trabajan con los identificadores, ¿sale? Ustedes trabajan básicamente con el nombre que le dieron a la variable, pero en ocasiones es adecuado o bueno, es conveniente no trabajar con el identificador, sino con la dirección de memoria que se le otorga a ese identificador o que se le otorga a esa variable, ¿sale? Esa dirección de memoria se conoce básicamente como referencia, ¿sí? Y para nosotros trabajar con referencias requerimos de variables especiales que se les conoce como apuntadores. Entonces, nuevamente, requiero de apuntadores porque eventualmente voy a necesitar de trabajar con las referencias de las variables, es decir, con las direcciones o las posibles direcciones que puedan tener las variables. ¿Sí? Entonces, una pregunta interesante aquí sería, oye, pero pues, ¿por qué es necesario trabajar con apuntadores o por qué es adecuado trabajar con apuntadores? ¿O qué chiste tiene trabajar con apuntadores?
Si ustedes recuerdan, yo siempre les he dicho que cuando ustedes declaren su función main, pues siempre al principio es necesario que ustedes declaren sus variables. Es necesario hacerles saber, digamos, al compilador con qué variables van o con qué parámetros o con qué constantes van a trabajar a lo largo de toda su función main. Por eso es que es importante declararla al principio. Al principio de la declaración de main es importante declarar, pues, cuáles van a ser las variables con las cuales ustedes van a trabajar. Por eso es importante, ¿sale? Pero en ocasiones nosotros necesitamos de crear funciones, necesitamos de crear procedimientos, ¿no? Entonces, déjeme. Entonces, por aquí tengo mi función, mi main, ¿sí? Por acá está su variable declarada. Por acá está código, ¿sí? Y eventualmente vamos a necesitar de llamar algunas funciones, pues algunos procedimientos que por ahí existen, ¿no? Sin ir muy lejos, ya utilizan scanf, ya utilizan gets por ahí en algún momento, ya utilizan print. Todas esas son funciones que viven, si lo quieren ver así, que están posicionados en algún otro lugar. En donde, bueno, pues ahorita no es importante, pero lo que sí les puedo decir es que están en otro lugar, ¿no? Cuando ustedes declaran este tipo de variables, ¿sí? Entonces, esas variables se crean en un espacio de memoria que el sistema operativo le asigna a su programa que se conoce como el espacio de pila, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ejecutan su programa, pues el sistema operativo les reserva por ahí un pequeño espacio de memoria. ¿Para qué? Para que cuando ustedes declaren sus variables dentro de sus funciones, pues tengan algún espacio en la memoria donde guardar los valores, ¿no? Entonces, ese es el espacio que se conoce como un espacio de memoria de pila, ¿no? Entonces, esto se va a la pila, ¿sale? Entonces, cuando ustedes declaran por ahí variables en algún otro lugar, perdón, cuando ustedes declaran por ahí procedimientos en algún otro lugar, entonces déjenme crear un procedimiento int, déjenme ponerle fun, bueno, func. Entonces, el problema es que A vive dentro de main. Una pregunta interesante, oye, pero yo quiero crear una función que se llame func en donde hace uso de esa A. Ojo, aquí tenemos dos espacios diferentes, ¿no? Uno en donde efectivamente vive la A y otro en donde se quiere utilizar la A, pero ahí no vive la A, ¿sí? No sé si esto esté claro, ¿no? Aquí ya tengo, digamos, dos regiones, dos funciones o dos espacios de código ajenos, ¿sale? Es decir, el código que existe aquí en main, pues es diferente al código que existe aquí en func, ¿no? Completamente diferente. El problema es que comparten datos. En este caso, lo que comparten es A, ¿sí? Sin embargo, pues A vive aquí. Aquí es donde vive. ¿Por qué? Porque aquí es donde se creó. ¿Sale? Y aquí esta función pues quiere modificar esa variable A que vive en otro lugar, ¿sí? Entonces, pues no hay manera de que esta función, func, se entere o no hay manera de que func pueda modificar a menos que yo le diga a func cuál es la referencia o cuál es la dirección de A. No sé si esto esté claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esa es, digamos, una de las razones por las... Hay más, ¿no? Pero esta es la principal razón por la cual nosotros utilizamos referencias o las direcciones de memoria de las variables. Porque en ocasiones deseamos trabajar con las variables en otros ámbitos o en otros lugares en donde no se conoce la variable porque no fue declarada aquí, ¿sí? Fue declarada en otro lugar. Sin embargo, sí podemos saber su dirección de memoria y por lo tanto decirle, oye, esta es la dirección de memoria de A, por lo tanto, aquí puedes hacer las operaciones que tú necesitas hacer sobre la variable A. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre esto. ¿Todo bien, todo mal? No lo sé. Este es importante. Ese es un concepto sencillo, pero digamos, es abstracto, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se va madurando y se va entendiendo un poco el concepto, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Entonces parece que va todo bien. Fíjese, algo que les quería comentar. No todos los lenguajes de programación manejan el concepto de apuntador. Por ejemplo, aquellos que hayan trabajado en Python o aquellos que habrán trabajado en Java, o bueno, ya cuando trabajen en Python, ya cuando trabajen en Java, se van a dar cuenta que ahí el concepto de apuntador, pues como que carece de sentido, no existe como tal, ¿no? Bueno, existe algo muy raro que se parece, pero que no podríamos decir que es, digamos, propiamente un apuntador o una referencia a la dirección de memoria de la variable, ¿no?
No todos los lenguajes entonces manejan este concepto. Este es algo muy propio del lenguaje C. Algunos también lo manejan, por ejemplo, Pascal y muchos otros lenguajes sí manejan el concepto de referencia o el concepto de apuntador, pero como les digo, hay muchos lenguajes que no lo usan, ¿no? ¿De qué depende el que lo manejen o de qué depende el que no lo manejen? Depende del nivel de abstracción o depende de qué tan sencillo o qué tan complicado puede ser el lenguaje, ¿no? Podemos decir que Python o Java son lenguajes de programación que, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al nivel de dificultad, están dos rayitas abajo de, por ejemplo, lo que sería un lenguaje C, ¿no? El lenguaje C es un poquito más complicado en el sentido de que, pues, uno trabaja o se embarra más las manos con el hardware que con Java o que con Python, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel, digamos, pues va a ser el hecho de que usen apuntadores o no usen apuntadores. Por ejemplo, si este programa lo lleváramos a ensamblador, pues de ley tengo que trabajar con referencias de memoria, de ley tengo que trabajar, por lo tanto, con apuntadores. Entonces, son lenguajes más primitivos, son lenguajes un poquito más complicados, por lo tanto, pues no hay, digamos, no hay tantas facilidades que se le puedan otorgar al programador, como por ejemplo podría ser Python, como por ejemplo podría ser Java, ¿no? En donde no existe el apuntador y bueno, el usuario no se tiene, o el programador no se tiene que estar preocupando por ese tipo de conceptos que en ocasiones puede resultar un poco complicado, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Entonces, déjeme regresarme. Ya dijimos entonces, déjeme grabar. Entonces, ya dijimos que, pues básicamente, pues cuando creo yo las variables, independientemente de dónde yo las cree, estas requieren de un espacio de memoria y como requieren de un espacio de memoria, para poder hacer referencia a ese espacio de memoria necesitamos una dirección, ¿sale? Sin embargo, nosotros como programadores estamos en un nivel en el cual pues no trabajamos con direcciones de memoria totalmente, ¿no? Sino que trabajamos con pues las variables, con los identificadores, ¿no? Pero como ya les dije hace un momento, en ocasiones pues es importante trabajar no con la variable, sino con la dirección de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacer, porque va a haber ocasiones en las que necesitemos, digamos, acceder a la variable en algún otro lugar o en alguna otra parte de nuestro programa, y ni modo, la única manera para poder acceder a esa variable, pues es a través de la referencia o a través de la dirección de memoria, ¿no? Ahora bien, ¿cómo recupero la dirección de memoria o cómo recupero esa referencia de la que tú me dices? Bueno, pues a la variable se le pone el símbolo ampersand y de esa manera yo estaría recuperando esa dirección de memoria, que si seguimos el ejemplo, pues sería el valor de, en este caso, 100, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, siguiendo el ejemplo, bueno, pues nosotros tendríamos el valor de 100 cuando yo le coloque ampersand a. Pero nuevamente, ese valor de 100 ya se sabe una vez que se está ejecutando nuestro programa, ¿no? De momento, ni modo, trabajo con cosas abstractas. ¿Y cuál es esa cosa abstracta? Pues esto. Entonces, ampersand a representa la dirección de memoria o la referencia, ¿sí? En donde se van a almacenar los datos que representa ese identificador o esa variable A, ¿no? ¿Sí? Entonces, ampersand funciona para cualquier tipo de dato, por ejemplo, para B, que sería el entero, por ejemplo, para C, que sería el double, o para float, ¿no? Para cualquier tipo de dato. Entonces, con esto lo que recuperamos es la referencia de la variable. O, en otras palabras, la dirección de memoria. Y nuevamente, dirección de memoria, ¿sale? Son direcciones lógicas. Sin embargo, nosotros vamos a olvidarnos del apellido y simplemente decirle dirección de memoria, ¿sí? Entonces, ahora bien, como les decía, esto me regresa a la referencia, ¿sí? Yo no puedo guardarlo en una variable como tal. Es decir, a lo mejor alguien diría, oye, bueno, pero pues la referencia es un número, por lo tanto, yo podría, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Ya me dijiste que la dirección de memoria es un número, ¿sí? Veo que es un número entero, ¿sale? Entonces, pues yo podría de alguna manera recuperar esa dirección de memoria y guardarla en P, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo, en este caso, pues P tendría el valor de 100, ¿no? La respuesta es no, ¿no?
¿Y por qué es no la respuesta? Porque tú aquí estás guardando la dirección de memoria, en efecto, la dirección 100, pero el compilador no sabe a qué tipo de dato corresponde esa referencia, ¿sale? Sabe que ahí en la dirección 100 hay algo guardado. Sí, sí lo sabe, ¿sale? Y tu programador también lo sabes. Tú sabes que esa dirección de memoria 100 o esa dirección de memoria ampersand A es una dirección de memoria que le corresponde a un char, ¿sí? Tu programador lo sabes, pero vamos, el compilador no lo sabe. El compilador desconoce, ¿sí? Completamente si esa dirección de memoria 100 que eventualmente se recupera cuando se ejecuta, el compilador lo desconoce, no sabe a qué tipo de dato corresponde, no sabe si es un byte porque es un char, no sabe si son 4 bytes porque es un entero, no sabe si son 8 bytes porque es un doble, ¿sí? No sé si se entiende el problema, dudas. Entonces no lo puedo hacer así. Entonces el ampersand A es nada más la variable, perdón, la dirección. Nada más la dirección de memoria. Tú como programador sabes que corresponde a una dirección de memoria de un elemento char, tú como programador. Ujú. Pero el compilador, o si lo quieres ver así, cuando se está ejecutando tu programa, no se sabe. Vamos, no está el programador ahí al lado para decirle, oye, es un char, ¿eh? Entonces no Ok. se sabe el momento que se está ejecutando. Por lo tanto, no puedo hacer eso. Bueno, sí lo puedo hacer, pero no debo porque el compilador o el programa cuando se está ejecutando desconoce cuántos bytes debe de ocupar, ¿no? Él sabe que empieza en la dirección 100, pero ¿cuántos bytes? Pues quién sabe. No sabe si es uno, no sabe si son cuatro o no sabe si son ocho, ¿no? No sé si esté claro esto. Es algo, ¿cómo decirlo? Muy sutil, ¿no? Pero sí es importante. Muy, muy importante. Entonces, si pedimos que imprima ampersand A, va a salir la dirección. Exactamente. Ok. Ujú, exactamente. De hecho, lo podemos hacer. Déjame recuperar. Tal vez valdría la pena hacerlo. Ay, chihuahuas. Delme, ¿no? Creo que siempre utilizo como caballito de batalla. Ok, entonces déjame borrar todo esto. Entonces, por ejemplo, déjame grabar. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿no? Déjame teclear. Ay, cabo. Ay, caramba. Entonces, déjame teclear char A, ¿no? Y déjeme imprimir, ¿no? A ver qué dirección de memoria le otorgó. Print, ¿sí? Pero ojo, para imprimir direcciones de memoria no se utiliza por ciento de. Yo sé que es un número, estoy convencido de que es un número, sí, pero no se utiliza y creo que no estoy grabando. Chihuahuas. Ahora sí. Entonces, déjenme imprimir la dirección de memoria de A. Yo ya sé que es un número, ¿sale? Un número así tal cual, pero le tengo que dar un formato, digamos, agradable al usuario y para ello voy a utilizar el código por ciento P, ¿sí? Y con eso podré darle un formato, digamos, adecuado a mi dirección de memoria, ¿no? Y déjame utilizar ampersand A. Entonces, si lo ejecuto, entonces, esta es la dirección de memoria que le corresponde, ¿sí? Es una dirección de memoria que está en hexadecimal. Déjame ponerlo en decimal para que quede un poquito claro, ¿no? Para que vean que es un número tal cual, digo, no. Y déjame ponerle por ciento D para ver qué sucede, ¿no? Entonces lo hizo, ¿sale? Y esta es la dirección de memoria en decimal o en base 10 que le corresponde a esta dirección de memoria que está en base 16, ¿no? Entonces es un número así tal cual, ¿no? Si se fijan, cabe en un entero, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Int, déjeme llamarle P, así como lo puse hace un momento, y déjeme decir que P va a ser igual a ampersand A, ¿no? Déjeme compilarlo. Entonces, lo hizo, hubo un warning, una precaución, ¿sale? Entonces, por eso, a eso me refiero con que se puede, pero no se debe. Entonces, hubo un warning. El compilador dijo aguas, ahí hay una asignación medio rara, ¿sí? Pero bueno, me lo paso, ¿no? Y lo hizo, no hubo ningún problema. Es más, déjeme imprimir P para ver cuál fue el resultado, ¿no? Y en efecto, ¿no? Creo que sí lo hizo bien, ¿no? Imprimió ahí el número, no tuvo ningún problema, ¿no?
Entonces, si se fijan, pues sí se puede, ¿no? Pero como ya les dije hace un momento, la moraleja es no lo hagan, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. O bueno, ya más o menos les bosquejé por qué, ¿no? Yo puedo guardar aquí la dirección de memoria en una variable entera, pero nuevamente se desconoce o se pierde completamente la relación con la variable. Es decir, ya no se sabe de qué tipo es, ya no se sabe si va a ocupar un byte, ya no se sabe si va a ocupar 2 bytes o 4 bytes porque es un entero, o ya no se sabe si va a ocupar 4 u 8 bytes porque es un float o un double, ¿no? Ese es el problema, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces, déjeme seguir grabando. Entonces, yo ya sé que la dirección de memoria, pues es un bill número, un número entero, ¿sale? Entonces, la pregunta aquí sería, oye, ¿y cómo le hago entonces para, al momento de programar, pues que el compilador sepa de qué tipo de variable proviene esa dirección de memoria? Bueno, pues para hacérselo saber, declaro, digamos, la variable del mismo tipo, digamos, déjeme ponerle, entonces esto no se puede hacer, déjeme declarar un char P, ¿sí? Ya me dijiste que lo tengo que declarar del mismo tipo del que voy a recibir la dirección de memoria, pero le coloco el símbolo asterisco, ¿sí? De esa manera, yo le estaría indicando, oye, ¿vas a recibir una dirección de memoria? Sí. Y además es de tipo char. Desde luego, si utilizo apuntadores a enteros, pues tendré yo que hacer lo equivalente, ¿no? Int asterisco Q, por ejemplo, ¿no? O double asterisco R. Asterisco P, asterisco Q, asterisco R, digamos que son variables enteras, guardan números, pero tienen una característica, que de alguna manera yo ya le indiqué que ese número no solamente es una dirección de memoria, sino a qué tipo pertenece. Entonces, este es un número y además le estoy indicando a qué tipo pertenece. Este es un número que es una dirección de memoria y además le estoy indicando a qué tipo pertenece, ¿no? De esa manera yo podría indicarle, o bueno, de esa manera yo le hago saber al compilador de qué tipo de datos se trata o de qué tipo de dato estamos hablando, ¿sale? Entonces, lo siguiente, entonces yo tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, ya sabemos que por ahí declaramos una variable A, vamos a declarar un apuntador P, queremos recuperar la dirección de memoria de A, y para utilizarlo, para recuperarlo, simplemente tenemos que poner P es igual a ampersand A, ¿sí? Entonces, de esta manera, obtengo la referencia de A y la guardo en la variable, si lo quieren llamar así, que se conoce como apuntador, en el apuntador P, ¿sí? Entonces, pues vamos a compilarlo, digo, vamos a hacerlo. Entonces, ya sabemos que le tenemos que decir char, hay que indicarle de qué tipo es y asterisco. Entonces, si lo ejecuto, pues bueno, vean que ya no puso ningún warning y pues ya hizo, digamos que ya hizo ahora sí correctamente lo que tenía que hacer, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, Sí, ese tipo de cosas se hacen solamente cuando estamos saltando entre funciones, ¿no? No necesariamente. Como les dije alguna vez, ahorita ahorita nada más tenemos poquitos tipos de datos. Por ejemplo, tenemos char, int, double, float, long, por ahí, tal vez. Digamos, son pocos tipos de datos. Y cuando tú trates de resolver problemas, muchas veces esos problemas requieren cierta información que no se puede representar, por ejemplo, con esos tipos de datos, ¿no? Y tal vez tú digas, ah, caray, pues como qué tipo de información. Imagínate que estás haciendo un programa de coches, ¿no? Entonces te preguntaría, oye, ¿cómo represento un coche dentro de la computadora, ¿no? Entonces la respuesta es, tú tendrías que inventarte tu tipo de datos, que se llame coche, que te represente tu coche, ¿sale? O que de alguna manera te dé una representación aproximada a tu coche. Y en esos casos sí vas a tener que utilizar apuntadores, sobre todo porque pues, es un tipo de dato que tu computadora no conoce, o bueno, el compilador no conoce, es un tipo de dato que tú estás construyendo, ¿sí? Y vas a requerir de que
de que ese tipo de dato pues posea por ahí que posea una región de memoria para almacenar la información que representa ese coche, ¿no? Entonces es ahí cuando utilizas los apuntadores, ¿no? Como te digo, o sea, no existe tu tipo de dato, entonces para poder asignar memoria, pues vas a tener que pedirle al sistema operativo memoria, el sistema operativo te va a decir, sí, mira, aquí está tu dirección de memoria. Ah, es dirección de memoria, perfecto, necesito apuntadores. No sé si esto esté claro. Yo me perdí un poco. Sí, sí, sí. Ahorita si quieres repito sí, los apuntadores serían direcciones. Bueno, apuntador es la variable que guarda direcciones de memoria, ¿sale? O que guarda referencias. Ok. Ahora bien, tratando de resolver este problema un poco más. Entonces, imagínate que estás haciendo, por ejemplo, servicios escolares, tuvo que hacer un software, tuvo que hacer algún sistema para poder almacenar su información, la información de los estudiantes. Muy probablemente exista la variable alumno. No sé si me entiendan. La variable alumno, ¿qué representa? Pues lo representa a ustedes como alumnos, ¿no? ¿Qué contiene adentro? Pues quién sabe, pero algo que muy probablemente sí contenga es su matrícula y su nombre, ¿sale? Entonces, ni modo, esa variable alumno no existe dentro del lenguaje C. Ustedes la tuvieron que construir y no se preocupen, lo vamos a ver. Eso se refiere la siguiente unidad con los registros. Por eso primero empecé con apuntadores en lugar de haber empezado con registros. Pero bueno, ustedes tienen que construir su propio tipo de datos que representen lo mejor posible eso que ustedes están manejando, en este caso alumnos, ¿sí? Y como ese tipo de datos no existe dentro de su computadora, digamos, no existe como tal, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que solicitarle al sistema operativo memoria para poder guardar ese tipo de dato alumno. Y el sistema operativo les va a decir, sí, mira, aquí está la dirección de memoria donde puedes guardar ese tipo de dato que tú llamas alumno. Como son direcciones de memoria, entonces necesitamos hacer uso de los apuntadores. No sé si esto está un poco ya más claro. Los, Este, sí, entonces, sí, cuando pongo el asterisco, ya no está regresando la dirección de memoria, sino lo que tiene adentro, la variable. cuando tú pones char asterisco P, lo que le estás diciendo es creando una variable de tipo apuntador, si lo quieres ver así. De hecho, hay lenguajes, no pero hay otros lenguajes en donde sí existe el tipo pointer, ¿no? Y el lenguaje o el compilador ya se hace pelotas con adivinar a qué tipo de dato tú estás haciendo referencia. Aquí en lenguaje C, vamos a ponerlo así, el lenguaje C es muy bobo y tú le tienes que decir de forma explícita a qué tipo, vamos, tú le tienes que decir de forma explícita esa dirección a qué tipo de dato pertenece. Pero nuevamente, hay otros lenguajes en donde no es necesario, tú le pones pointer y él dice, ok, pointer, voy a guardar una dirección de memoria y yo más o menos voy checando qué direcciones a qué tipos pertenecen esas direcciones de memoria, ¿no? Aquí en lenguaje C no, tú ni modo, tú tienes que darle de forma explícita esa dirección de memoria a qué tipo pertenece. No sé si esto está claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya me quedó claro. ¿Sí, Ya más o entendí. menos? Sí, ya entendí. Ajá. Sí. Ni modo, aquí en lenguaje serio lo tengo que decir explícitamente esa dirección de memoria a qué tipo de dato pertenece, ¿no? Y así se lo hacemos saber. Ahora bien, por ahí ¿dónde estamos acá, no? Bueno, no sé si ya haya quedado claro el concepto de referencia, no sé si tengan alguna duda de eso, ¿sí? Ahora bien, también ya vimos referenciación de variables, ¿no? A eso me refiero con que esto es muy sencillo. ¿Cuál es la referenciación esta? Aquí estoy haciendo, digamos, obteniendo la referencia de la variable y almacenándola en algún apuntador, ¿no? Entonces, nuevamente, de esta manera, obtengo la referencia de la variable A o de la variable de la que se trate y la almaceno o la guardo en el apuntador o en la variable P, ¿sí? A eso se refiere el tema con esto de cómo referencio las variables, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, oye, y aquí hablan de desreferenciación de variables, que no sé si existe esa palabra, pero bueno, ¿cómo desreferencio una variable? Bueno, si yo quiero desreferenciar una variable, es decir, yo aquí, P, ya carga la dirección de memoria de A. ¿Cómo la utilizo para poder almacenar datos de manera indirecta en esa variable A? Ah, bueno, pues es muy sencillo. Le pongo asterisco P y entonces le pongo el valor que yo quisiera poner, por ejemplo, 80, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy extrayendo la dirección de memoria de A, ¿sale? Estoy obteniendo su referencia, la guardo en P, ¿sí?
Y aquí con esto le estoy indicando, oye, ve a la dirección de memoria que tienes guardada y coloca ahí el número 80. Entonces, bueno, hagámoslo a nivel de lenguaje, ¿no? Entonces, déjeme ponerle aquí A igual a una letra, por ejemplo, 65, ¿sale? Entonces la imprimimos. Entonces debe de imprimir A. Entonces aquí está, ah caray, me puso 5. Ay, ¿por qué? 5. Ay, qué menso estoy, perdón. Es que esa, ya. Entonces ahora sí. Perfecto. Entonces, la dirección de memoria y bueno, la otra dirección de memoria, ¿no? Entonces, déjenme hacer referencia a esa variable. Entonces, ya aquí estoy haciendo referencia a la variable A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hago print por ciento C, diagonal N, y hago de referencia a esa variable, si lo quieren ver así. Entonces, en ambos casos, voy a extraer el contenido, ¿sí? De la dirección en la cual está A o el contenido de la variable A, ¿no? Entonces, en ambos casos, pues imprimió A, ¿no? Entonces, en este caso, imprime el contenido de la variable A. En el siguiente caso, asterisco P, imprime el contenido de la dirección que está almacenado en P, que en este caso esa dirección corresponde a la referencia de A, ¿sale? Ahora bien, si modifico, por ejemplo, le digo asterisco P igual a, no sé, déjenme ponerle 66 para que sea la letra B. Entonces le digo F11 y listo, ¿no? AABB. Entonces, si se fijan, eh, esta es una manera indirecta, si lo quieren ver así, de acceder a la variable, a la variable que está referenciada por el apuntador P, que en este caso esa variable es A. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Es que el 66 corresponde a la letra B del código ASCII. Entonces, estas dos formas que voy a colocar, asterisco P igual a B mayúscula, son equivalentes, ¿no? 66 es la representación, digamos, en decimal de la letra B. Ay, caramba, aquí le puse signo de interrogación. Por cierto, ahorita que veo signo de interrogación, el lenguaje C permite utilizar signo de interrogación como el if, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones ya más, pues un poquito ya más, que más adelante van a ver, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, a qué se refiere con la inicialización de referencias? En principio, siempre es adecuado, siempre es adecuado, cuando ustedes declaran un apuntador, que ustedes las inicien con cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes inicialicen sus apuntadores con cero. En la actualidad ya no lo es tanto porque como el sistema operativo, o bueno, el procesador y junto con el sistema operativo verifican que las direcciones sean correctas, pues ya no es tan necesario. ¿Por qué se inicializan con cero? Porque si ustedes no la inicializan, pues solo Dios sabe qué número tendrán, ¿sí? Recuerden que son variables, solo Dios sabe qué número tendrán, ¿sí? Y entonces uno podría acceder a ellas de forma errónea y entonces causar que el programa se detenga, ¿no? Pero bueno, como ya les indiqué,
pues el sistema operativo junto con el procesador, ambos de alguna manera se ponen de acuerdo para que si tú accedes a una dirección de memoria que no te corresponde, bueno, pues entonces se te indique, ¿no? Diciendo que pues, el sistema terminó, que el programa, o que fallo de segmento, qué sé yo, ¿no? De alguna manera te lo indica, ¿no? Pero bueno, ya nada más para terminar, ¿no? Para que esto, digamos, para redondear esta parte, o bueno, ya para terminar, déjenme, déjenme decirles cómo queda o cómo se ve en la memoria todo esto que vimos hace un momento, ¿no? Entonces ya sabemos, o bueno, declaramos una variable tipo char, ¿sí? Ya sabemos que la variable tipo char consume un byte, ¿sale? ¿Sí? Yo ya sé que en el momento en que yo lo declare y en el momento en que se ejecute mi programa, pues el sistema operativo por ahí en algún lugar de la memoria le va a asignar un espacio. Entonces, por aquí le va a asignar un espacio. Aquí está la variable A, ¿sí? Cuando se inicia esa variable A, ¿qué es lo que contiene? Bueno, pues solo Dios sabe, no sabemos qué contiene. Entonces, pues es necesario inicializarla, ¿no? Déjeme ponerle la letra B. Entonces, una vez que inicializo, pues la letra B estará aquí almacenada. Claro, como unos y ceros, pero bueno, esos unos y ceros representan la B, ¿no? Después, si yo declaro un apuntador de tipo char, ya sabemos que en el fondo es una variable también, y como es una variable, requiere de un espacio en la memoria. Un espacio en la memoria que el sistema operativo probablemente le reserve, ¿no? ¿Cuántos bits se van a ocupar para ese apuntador, para ese espacio en la memoria? Bueno, no lo sé, déjenme ejecutar esto para ver si me da más o menos una idea. Ah, caray. Déjenme ponerle por ciento P para que me dé una idea de cuánto espacio voy a requerir, al menos aquí en este sistema para mis apuntadores. Entonces, lo que cuento es que aquí hay 4. Bueno, déjenme empezar, acá son 4. Recuerden que cada número en hexadecimal consume 4 bits, por lo tanto acá hay 16. Acá hay otros 16. Acá hay otros 16. Y finalmente otros 16. Fíjense que consume 64 bits cada apuntador. Entonces, cada apuntador va a ocupar 8 bytes, ¿no? Entonces, por aquí en algún lugar de la memoria, el sistema operativo reservó 8 bytes. Aquí está P. ¿Sí? Esos 8 bytes van a almacenar una dirección de memoria. En este caso van a almacenar una dirección de memoria de una variable tipo char. ¿Sí? Pensemos en que la dirección de memoria de A, déjenme hacerlo en hexadecimal, sea la 000F0110E A2, no sé cuántos llevo ahí, 2, 4, bueno, todos los demás 0, ¿no? Hasta que se rellenen. Esa es la dirección de memoria de A, ¿sí? Entonces, cuando yo hago P igual a ampersand A, lo que sucede es que esta dirección de memoria se va a almacenar en estos 8 bytes, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, note nuevamente, ojo, P sigue siendo una variable, sigue ocupando un espacio en la memoria. Más aún, como ocupa un espacio en su memoria, ¿qué se creen? Pues también posee una dirección de memoria, ¿sale? Entonces, fíjense que puedo entonces hablar de apuntadores que apunten al apuntador que apunta a una dirección de memoria, ¿no? Entonces, la cosa se puede complicar más porque puedo tener apuntadores de apuntadores de apuntadores de apuntadores de apuntadores de variables, ¿sí? Nosotros por el momento nos quedamos con apuntadores sencillos, es decir, con un solo apuntador, no con apuntadores que apuntan a apuntadores, nada más con apuntadores, digamos. Pero bueno, ojo, o sea, puedo tener apuntadores que se les conoce como dobles, triples, etcétera, etcétera, hasta que mi imaginación pueda, hasta lo que mi imaginación pueda crear, ¿no? Yo no he utilizado apuntadores triples, lo que sí he utilizado son apuntadores dobles. Pero bueno, esa teoría ustedes ya la verán en programación, ¿no? En estructuras de datos, ¿no? Pero sí se utilizan, ¿no? Los apuntadores, al menos dobles, sí tienen mucho uso. Los triples yo nunca los he usado, ¿no? Pero bueno, digo, eso no significa que no tengan por ahí algún uso, ¿no? Ahora bien, cuando yo hago asterisco P, lo que sucede es, oye, vete a la dirección de memoria que está en P, perfecto, es esta dirección de memoria, y ahí almacena el siguiente valor. Entonces, esta instrucción se va a la panza de P
extraigo la dirección de memoria y en esa dirección de memoria coloco el valor que tú me indicas, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto, dudas, preguntas. Creo yo con una practiquita podría esto quedar un poquito más claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, Sí, ¿podría ser un ejemplo entre salto de función y función con apuntadores? un ejemplo entre... Ok, perfecto. Entonces, Gracias. sí, ¿de qué? Déjame recuperar este código, déjame recuperar este código. Entonces, me voy a adelantar un poco para que vean esta parte. Entonces, déjame ponerle aquí la letra, lo que sea, Z. Ahora bien, ¿cómo declaro una función? Pues, pues de la misma manera en la que declaré mi main. Por lo pronto, déjame ponerle así, int, func, y listo. ¿Sí? Ahora, por aquí yo ya tengo declarada la variable A. ¿Qué pasa si aquí en func la quiero utilizar? Bueno, pues hagámoslo, compilemos. Entonces ya marcó el error, ¿no? Me dice A no está declarado, ojo, no está declarado en esta función, ¿eh? Es lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces, el problema es que A vive dentro de esta función, A no vive dentro de esta función. Bueno, entonces ahí me dice que no está declarada. Perfecto, pues vamos a declararla, a lo mejor es lo que le hace falta, ¿sale? Entonces, déjenme imprimir. Ya la declaré, ¿sale? Déjenme imprimir su contenido. Print. Ay, ¿no? Y vamos a ejecutarla. Perfecto, ya se ejecutó y me puso el valor de Z, ¿no? Y tal vez alguien diga, "Ah, caray, pero tú le pusiste 10, ¿por qué no se movió?" Ah, bueno, no se movió porque pues no mandé llamar a la función. ¿Cómo la mando a llamar? Pues en este caso, si se fijan, esta función no recibe ningún parámetro. Entonces lo único que le tengo que poner es func, abro y cierro paréntesis, listo. De esa manera yo la voy a mandar a llamar, ¿sale? Déjeme darle F11. Y la mandé llamar a la función, pero A me sigue imprimiendo Z. Quiere decir que esto de aquí no funcionó. No le hizo caso, digamos, al cambiar el valor de A. No hizo absolutamente nada, ¿no? Y claro que no hizo caso. ¿Por qué? Porque esta es una variable A que vive en func y que es diferente de la variable A que vive en main. ¿Sale? Sí, son variables temporales. Se les llama variables locales. ¿Sí, más o menos? Entonces, tengo aquí dos variables, se llaman exactamente igual, pero si lo quieren ver así, viven en casas diferentes, viven en funciones diferentes, ¿sí? Entonces, yo aquí le puedo hacer a lo que yo quiera. Es más, miren, déjenme imprimirla para que vean qué hace. A ver, veamos qué hace. Entonces, declaré A, le asigno el valor de Z, mando llamar a func, me voy a func, se declara A, se imprime el contenido de A, luego le asigno el valor de 10, me regreso, imprimo el valor de A, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces fíjense que me imprimió Z, es decir, me imprimió este Z de acá. Acá hubo un espacio en blanco, ¿por qué? Porque quién sabe qué imprimió, ¿no? O sea, no. Déjeme ponerle algún valor para que imprima algo, ¿no? Entonces ahí va otra vez, F11. Y listo, ¿no? Imprimió el A de esta función, pero no la Z de esta función. ¿Cuándo la imprime? Pues hasta que se sale de func y entonces ya imprime el valor de A, que en este caso es Z. Entonces se les conoce como variables locales. Cada variable trabaja dentro de su propio ámbito. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué está? Trabaja solamente dentro de main. ¿A qué está? Trabaja solamente dentro de func. Ahora bien, ¿cómo le digo que la A que quiero modificar no es la que trabaja en este ámbito, sino es la que trabaja fuera del ámbito, es decir, la que trabaja en main? Bueno, pues tengo que hacérselo de manera explícita. Tengo que decirle char asterisco P, déjenme borrar este de acá, ¿sí? Ya no declaro A, ¿por qué? Porque ya declaré mi apuntador P, que es el que carga, ojo, que es el que carga entonces la dirección de esa variable que quiero modificar y hago uso de ella, ¿no? Asterisco P va a ser igual a, déjeme ponerle A, ¿no? Y déjeme borrar todo esto, ya no me sirve.
Ahora, le tengo que decir qué es la variable que voy a modificar internamente dentro de func. Bueno, pues le pongo ampersand a. Entonces vamos a correrla. Y en efecto, ¿verdad? Ay, carambas. Entonces, A, al principio le puse Z, mando a llamar a fun, le digo, oye, ahí te va la dirección de A. Perfecto, la recibo en el apuntador P y como P contiene la dirección de memoria de una variable de tipo char, entonces ya la puedo modificar. Le pongo A, termina mi función, ejecuto el print y entonces ya imprime el contenido en este caso que fue modificado por fun, que en este caso es A. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Desde luego, esto lo vamos a ver más adelante. Esto se conoce como paso de valores por referencia. También hay paso por valor, pero bueno, paso de variables por referencia y después vamos a ver paso de variables por valor, pero eso lo vamos a ver más adelante, ya después que veamos un poco más claro esto de las funciones y los procedimientos, que incluso valdría la pena verlos antes, así como está el temario, no sé quién lo hizo, pero bueno, se me hace así medio raro. Yo preferiría ver funciones, bueno, diseño modular antes, pero bueno, ni modo, creo que sí valdría la pena antes de ver registros. Entonces yo creo que para la siguiente clase me sigo con diseño modular y termino con registros y archivos, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto, algún comentario. No, pues ya, con ese ejemplo ya me quedó mucho más claro. No sé, alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan. ¿Dudas, quejas, comentarios, algo que no haya quedado claro? Si no, bueno, pues seguiríamos, le dejaríamos hasta aquí, seguiríamos. Bueno, mañana es el examen, por favor, ahí recuerden. Al rato les mando un WhatsApp, de todos modos, para recordarle a todo mundo de que mañana es el examen. Empezamos a las 10. El examen se sube a la plataforma, lo descargan, lo contestan, es un archivo de Word, lo contestan y lo regresan, ¿no? No sé cuánto tiempo les voy a dar, yo estoy planeando darles entre 2 y 3 horas, ya veremos, ¿sale? Pasado ese lapso de tiempo, ustedes me lo entregan, ya sea que lo suban a la plataforma de preferencia o que me lo envíen por correo, ¿no? Si alguien tiene algún problema, no sé, que se le dañó algo, no tiene computadora, lo que sea, por favor, mándeme un mensaje o comuníquese conmigo y ya después para tomar alguna decisión o para ver qué hacemos, ¿no? No sé, dudas, preguntas. Pues si no hay dudas o preguntas, bueno, pues nos veríamos mañana. De todos modos, pues cualquier cosa, pues me escriben un mensajito, por aquí vamos a andar. ¿De qué? Nos vemos, cuídense. Hasta luego, Saludos. gracias.